Estoy en comunicación con el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Profesor Solís, muy buenos días. Buenos días, Juan. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Usted como expresidente de Estado, ¿cómo analiza esta crisis sanitaria y mundial que se está viviendo, sobre todo en nuestra región, que lamentablemente está cada día aumentando los casos no solo de letalidad, sino de contagios? Bueno, miro la pandemia en todo el mundo con suma preocupación. En América Latina también, usted lo señala con toda propiedad. Prácticamente todos nuestros países, las excepciones son Uruguay, Paraguay, quizá, no sabemos cómo evolucionará ahí tampoco la crisis, pero por el momento son los casos que tienen una incidencia menor de contagios y de Y su fallecimientos. país, dentro de todo su país, es un Rica, ejemplo en Centroamérica. sí, lo que pasa es que desgraciadamente, Juan, los números han venido deteriorándose muy rápidamente a partir de que se tomó la inexorable medida de abrir el país y la economía para que no se continuara la mortandad de empresas y pudiese darse un inicio de recuperación económica que creo es de entero recibo, pero que tiene consecuencias dramáticas en el orden de salud. Y por supuesto que todo esto me produce una gran angustia por las personas que están siendo afectadas, tanto los contagiados y especialmente los que están en condición crítica, como los fallecimientos que afectan a muchísimas familias, que es un dolor que creo nos corresponde eh, cargar a todas y todos con solidaridad. Y después, por supuesto, también muy preocupado por las consecuencias perdurables de la pandemia, que como usted sabe van a prolongarse por todo el año entrante y quizá más, mientras podemos recuperarnos a los niveles anteriores a la crisis, que de todas maneras no eran muy buenos desde el punto de vista productivo y financiero. A veces en diferentes países se habla del caso Costa Rica, que ustedes no tienen una fuerza armada como los demás. ¿Qué experiencia obtuvo usted siendo presidente con el tema de la defensa nacional, sin tener fuerzas armadas constituidas? Bueno, desde hace 70 años Costa Rica tiene la peculiaridad en su sistema político de no contar con Fuerzas Armadas como una institución permanente. Desde el año 49 esa medida se incorporó a la Constitución Política. Es una medida excepcional y más excepcional aún porque fue adoptada por un general victorioso en nuestra última guerra civil, José Figueres Ferrer, que abolió el ejército a pesar de que él era el comandante de ese movimiento. Y la experiencia costarricense, por lo menos en nuestro caso, ha sido muy positiva, porque lo que en los años 90 se llamó el dividendo de la paz, que es un concepto muy cuestionado y polémico, pero que me parece tiene una gran profundidad, en nuestro país se hizo realidad gracias a esa decisión visionaria y señera del expresidente Figueres. Yo he sido siempre, siendo historiador profesional, estoy trabajando en la Universidad Internacional de la Florida precisamente en esa condición, como profesor visitante y como director interino del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños. Para mí siempre he sido muy reacio a trasladar la experiencia costarricense a otros países, ¿En qué especialmente sentido? el sur. Pero a nosotros nos sirvió muchísimo porque nos permitió usar recursos que se hubiesen desperdiciado, llamémoslo así, en maquinarias militares muy costosas y peligrosas desde el punto de vista político, ustedes lo saben bien en Argentina, en instituciones sociales y particularmente en nuestro sistema de salud pública. ¿Y en qué sentido usted dice, presidente, que no es recomendable para otros países este sistema costarricense? Mire, no, recomendable sí es, y soy un entusiasta patrocinador de esa idea. De hecho, algo hice en su momento junto con el expresidente Oscar Arias cuando era yo un joven eh, profesional trabajando en la Fundación Arias, precisamente en la desmilitarización de Panamá. Lo que pasa es que la experiencia costarricense no es fácilmente replicable. Ustedes en el Cono Sur o en la zona andina, incluso en Colombia y Venezuela, tienen fuerzas armadas muy asociadas
a la idea de nación. Así es, son instituciones Surge, fundadoras de la patria. así es, surge de la mano de los generales victoriosos de la guerra de independencia, de las guerras de independencia. Nosotros en Centroamérica no tuvimos esa experiencia, más bien los ejércitos eran muy poco profesionales y se convirtieron en ejércitos más profesionales ya en el marco de la Guerra Fría, con una fuerte impronta de los Estados Unidos, ejércitos muy marcados por la doctrina de seguridad nacional. Entonces, no siempre es fácil trasladar esta idea, que en el mundo tiene muy pocas excepciones, pero creo que si se pudiera considerar eso, imagínense la cantidad de recursos que se pueden ahorrar simplemente teniendo trasladándole a los órganos de derecho internacional, por ejemplo, muchas de las potestades y responsabilidades que en condiciones normales tendría una Fuerza Armada. Presidente, ¿a qué se debe la sólida economía de su país, a diferencia de otros países centroamericanos? Porque parecería que uno de los países más estables en el continente, en el subcontinente centroamericano, sería Panamá y Costa Rica. Sí, son modelos muy distintos. El modelo panameño muy basado, por supuesto, en los servicios y el canal. Así es. Es una fuente extraordinaria de riqueza. El modelo costarricense era muy parecido al de los demás países durante décadas, y yo diría prácticamente durante 150 años fue un modelo muy volcado hacia afuera, exportación de productos primarios, durante muchísimas décadas un monocultivo, el café. Eso en la década de los años 90, 1990, empezó a cambiar y Costa Rica entró en la dinámica de la globalización, empezando a abrirse primero muy tímidamente y después del año 2007 con mayor fuerza en temas de comercio global, y debido a sus altos niveles educativos, a pesar de ser un país caro para efectos de la inversión extranjera directa, logró convertirse en un ecosistema, llamémoslo así, dirigido a la exportación de tecnologías de alto nivel, tecnologías avanzadas. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, antes de la pandemia, en todo caso, eso cambia mucho. El 54% de todas las exportaciones de Costa Rica tenían que ver con dispositivos médicos de alta tecnología. Eso cambia mucho el referente de Costa Rica con respecto al resto de los países, aunque no necesariamente hizo que su economía pudiera crecer más allá del 3,5%. Lo más que llegamos a crecer en mi administración fue el 4%, pero de manera muy frágil, y desafortunadamente con el embate de la pandemia, pues esto se volvió más complicado. Eso sin lograr resolver el tema del endeudamiento y del déficit fiscal, que sigue siendo muy alto para un país de nuestro tamaño, que es muy chiquito. Presidente, usted que está residiendo en Estados Unidos, ¿cómo analiza las próximas elecciones del 3 de noviembre? ¿Piensa que el presidente Trump puede ser reelecto? Pues mire, yo creo que sí, Juan. Las encuestas que apenas se han divulgado ayer, el día domingo, muestran que el señor Biden tiene una sólida ventaja de más de 10 puntos, 54% frente al 40% del presidente Trump. Pero el 40% de Trump es muy importante, especialmente un presidente que ha tenido un desgaste tan grande, con una prensa casi unánimemente en contra y con un manejo muy malo, diría yo, de la pandemia, que ha hecho que los Estados Unidos se conviertan en uno de los peores casos en el mundo entero. Eso, sumado a las crisis de los últimos días asociadas al racismo, etcétera, pues han disparado las cifras de Biden. Pero Trump está ahí fuerte. Y aquí, como usted sabe, a diferencia de otros países, de la mayor parte de los países del mundo, la democracia electoral no es directa, sino que sufre con un colegio electoral. Un colegio electoral que es el que define las elecciones. Entonces Biden podría, como lo hizo Hillary, ganar las elecciones en el voto popular y perderlas en el Consejo Electoral, lo cual, por supuesto, abre una posibilidad todavía a 4 meses de las elecciones que no se puede ignorar. ¿Cómo analiza el fenómeno
de Donald Trump, porque era un hombre ajeno a la política, del sector empresario, y sin embargo se convirtió en presidente de Estados Unidos. Mire, ha habido en los últimos años en muchos países del mundo presidentes inesperados. Yo también lo fui en Costa Rica y no quiero de ninguna manera compararme con el señor Trump. Sí, porque igual usted era un académico, era, digamos, Sí, otro nivel. yo venía de otro lado, había tenido alguna experiencia política, pero yo lo decía en broma y en serio. La única elección previa a la mía como presidente, en mi caso, había sido la de presidente de mi escuela. O sea, yo no tenía una carrera política dilatada. Ha habido yo diría que un levantamiento, una reacción ciudadana a la política tradicional. Obama en este país ya llamaba el cambio como uno de los factores determinantes en ese proceso. La gente está cansada de los mismos grupos tradicionales que han dominado unos Una más. de las diferencias, presidente, era que Obama ya era senador, tenía una Exacto. experiencia previa electoral Sí, política. lo que pasa es que también Obama era afrodescendiente. Bueno, ahora habría que decirlo, como se dice aquí, después de todos los negros cuentan, negro, ¿verdad? Se está reivindicando la negritud como un factor de político. Eh, yo creo que Trump representa un cambio por la derecha. Obama era un cambio un poquito por el centro, digamos. Trump dice que Obama es un socialista peligrosísimo, un comunista. Yo, que vengo de América Latina, ciertamente me cuestiono esa denominación. Pero Trump es ruptura, es una ruptura que ha producido incluso una instancia de reacción que ahora se está convirtiendo incluso en un elemento público, de debate público en su propio partido. Creo que Trump refleja eso, es un poco el político que viene de otro lado y que se comporta diferente a un político, digamos, más institucional. ¿Le parece correcto que se tienda a una bipartidización en los países? ¿Que haya dos partidos fuertes como en Estados Unidos? ¿O piensa que una democracia electoral con más cantidad de candidatos y de partidos es lo mejor que puede pasar? Mire, Juan, yo creo que cada circunstancia histórica es diferente. En Honduras, en Costa Rica, en muchos países de América Latina, el bipartidismo eh, y el presidencialismo vinieron de la mano, especialmente cuando los países gozaban digamos, de un cierto consenso. Entonces, en momentos de consenso, de unidad o de armonía entre los bloques políticos, el bipartidismo funciona bastante bien. El problema con el bipartidismo es que en determinado momento puede producir altos niveles de corrupción. Eso hemos visto en América Latina. Pero hay un segundo problema y es que las sociedades nuestras están experimentando cambios ya no solamente políticos y económicos, sino sociológicos. Y eso hace que las sociedades se vuelvan mucho más diversas, que aparezcan grupos, colectivos, los grupos ambientalistas, los grupos de las comunidades sexualmente diversas, los grupos conservadores que están en contra de las comunidades sexualmente diversas, los fenómenos de organización comunal, las iglesias, que empiezan a romper con los consensos sobre los cuales se construyó ese bipartidismo. En esa circunstancia, la combinación presidencialismo con bipartidismo se vuelve disfuncional. Y es allí donde algunas personas, incluido yo, estamos pensando que quizás sea tiempo de avanzar hacia esquemas más parlamentarios, en donde más parecidos a los europeos, en donde se maneja mejor la construcción de mayorías. No hay mesas gallegas como las que se presentan en nuestros países, en donde el que gana se lleva todo o pierde el poder legislativo y gana el ejecutivo, con lo cual hay un enfrentamiento permanente que no permite que se construya en positivo y se logra entonces una mayor estabilidad. Pero la verdad es que en América Latina cuesta imaginarse, cuesta mucho imaginarse. Un régimen parlamentario como el que puedes, no digamos ya a lo inglés o a lo italiano, incluso uno de presidencialismos muy fuertes como el francés, porque nuestra historia nos indica otro camino en donde se afincan, digamos, las estructuras principales del Estado Nacional. En varios países, sobre todo en América del Sur, hay crisis económicas muy severas y devaluación de la moneda, como los bolívares en Venezuela y los pesos en Argentina. ¿Usted piensa que la experiencia de Europa
de crear una moneda única puede servir para nuestro continente? ¿O Mira, dolarizarlo? puede ser, Juan, yo no soy economista, leo lo que otros dicen, encuentro que hay argumentos sobre, por ejemplo, la adopción del dólar, la dolarización de la economía, muy apuntando en esa lógica. Los experimentos en Ecuador y en El Salvador, que son de más o menos recientes, pero ya Sí. tienen bastante tiempo de estar funcionando, no parecieran indicar necesariamente que ese es el fin del tema, y más bien plantea un problema de las reservas del país y al manejo de la economía. Pero en todo caso, yo creo que la situación de Venezuela y la situación de Argentina son muy distintas, tienen racionalidades diferentes. Eh, Argentina no atraviesa a todo lo contrario, la crisis muy profunda del sistema venezolano, donde lo que tenemos es una dictadura que se intenta ocultar, utilizando una verborrea de izquierda democrática que no existe en Venezuela, mientras que en Argentina hay una intención y una capacidad mayor, me parece a mí, de manejo de la economía. Pero el establecimiento de una moneda latinoamericana, es decir, una única moneda basada en las economías del... Mire, no podemos ni ponernos de acuerdo en a dónde celebramos una cumbre, ¿verdad? Me parece mucho más difícil que se pueda hacer eso con una moneda. No sé si el Mercosur estará en condiciones de poder impulsarla, pero no lo veo en el corto plazo como una salida para nuestros Ya problemas. falta un poco de madurez política en nuestro continente, a diferencia quizás de Europa, que los aleccionó el tanto sufrimiento de 2 guerras mundiales, y quizás los líderes políticos tienen más capacidad para ponerse de acuerdo que nosotros. Yo no sé si es madurez o si son condiciones históricas y políticas diferentes, ¿verdad? Porque mire que todavía hoy, cuando usted analiza lo que acaba de pasar en la última cumbre europea, se da cuenta que la idea de Europa como un bloque integrado es resistida por muchos importantes miembros de esa comunidad. Eh, yo creo que la experiencia no está siendo buena, no digamos ya en la Europa central y oriental, en donde están surgiendo déspotas, porque Víctor Orbán sin duda lo es. ¿Ah? Tenemos experiencias muy preocupantes en Polonia y en otros países de ese bloque, sino que más bien tiene que ver con los resultados. Y me parece que allí es donde la pandemia puede generar oportunidades nuevas, como las que podrían surgir con el acuerdo de financiamiento a los países que se acaba de lograr en Europa, pero también donde se pueden quebrar esos entendimientos de relativamente hace poco tiempo frente a las fuerzas que intentan dispersar a Europa dentro de modelos que no son los de la democracia liberal que generalmente asociamos con el bienestar económico. La última pregunta, presidente. ¿Cómo se resuelve esta crisis? ¿Hay alguna salida en el corto plazo, en los próximos Bueno, meses? dicen los que saben, Juan, que esta crisis se resuelve con la vacuna. Eso podrá ser así en la parte médica. Esperemos que las decisiones que están tomando los países más ricos de comprar todos los lotes de vacunas no vayan a dejarnos a los países con menos posibilidades sin acceder a ellas, sino hasta dentro de muchos años. Creo que eso podría ser devastador en lo humano y en lo económico. Pero la crisis no es una crisis de salud únicamente, sino que tiene otras vertientes. Tiene una vertiente económica en donde no puede haber una recuperación si no se dan la mano las políticas públicas y el sector privado. Y yo creo que aquí lo público y privado tienen que hacer un esfuerzo de concertación muy importante. Es una crisis política y creo que allí hay algunos signos que podrían denotar un cierto espíritu autoritario que no queremos que se dispare con la crisis. Y es una crisis que está poniendo sobre el tapete, me parece, Juan, nuestros viejos déficits. Déficits de desigualdad, de pobreza, de discriminación, de exclusión, como ha dicho tan bien el Papa Bergoglio, que han reflotado y que están muy evidenciados por
por las desigualdades y las violencias que estamos viendo en el marco de la pandemia. Eso solo se puede resolver en ese marco de mayores alianzas público-privadas y con lucidez política, con unidad y con... Muchísimas gracias, presidente. Muy amable. Gracias a usted, que esté muy bien.